Martes 17 de mayo, agradeciendo a los radioescuchas que nos favorecen en sintonizarnos en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y de igual forma agradecer a nuestros amigos desde Austin, Texas, que nos sintonizan en el 95.1 de FM. Y en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez López, en ausencia de la titular de este programa, Luisa Ortega. Y el tema del día de hoy, como siempre, interesante. Hoy día, 17 de mayo, es el Día Internacional, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y precisamente vamos a hablar o abordar ese tema. Es hipertensión arterial y obesidad, el abordaje nutricional. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios respecto al tema, márcanos a los teléfonos 31 22 11 90 y el 36 47 18 83 o envíanos un mensaje por WhatsApp al 33 10 19 07 12. Y te invito desde el inicio del programa a que nos marques para aceptar el reto. Semana a semana hemos lanzado un reto que es precisamente de 26 semanas, 26 kilos o más de manera gratuita. Recibirás asesoría médica y nutricional. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o también que nos envíes un mensaje a WhatsApp señalándonos tu talla, es decir, lo que mides y tu peso y el por qué estás interesado en precisamente tener o aceptar ese reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Repito, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros. Y vamos a iniciar como siempre con la frase de salud del día de hoy. La nutrición óptima es la medicina del mañana. Y esto lo señaló el doctor Linus Pauling, que fue Premio Nobel de Química en el año de 1954. Y precisamente abordando el tema del día de hoy, hoy Día Mundial de la Hipertensión, vamos a hablar al respecto del manejo nutricional, vamos a hablar de la dieta DASH, que es lo que justo nos señala la Asociación Americana de Cardiología, que es el tipo de método adecuado para las personas que tienen hipertensión. Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Es un día en el que se pretende que la población mundial tome conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable y de este modo una presión arterial saludable. La hipertensión arterial sistémica o hipertensión es una enfermedad crónica, es una enfermedad no curable. Y es importante señalar eso, enfermedad crónica. Enfermedad crónica se refiere de que hay muchos pacientes que han sido diagnosticados con hipertensión, pero hay diferentes tipos de hipertensión. Lo que es la hipertensión sistémica significa que el paciente ya tiene una enfermedad crónica y que esa enfermedad solamente se va a controlar, no se va a curar. Y muchos pacientes cuando ya tienen una presión más o menos controlada, abandonan el tratamiento y nos señalamos como tratamiento o nos referimos como tratamiento no solamente la cuestión de prescripción de medicamentos, sino también la cuestión nutricional, abandonando el tratamiento. Hay otro tipo de presión que se presenta muy frecuentemente en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, que es la hipertensión reactiva. La hipertensión reactiva se refiere que a mayor masa que tenga el paciente, es decir, a mayor peso, al corazón le cuesta más trabajo bombear esa misma cantidad de sangre que tiene el cuerpo a un cuerpo más grande y por
estamos hablando, vamos a hablar también de la dieta DASH y te invito a que participes en el programa reductivo 26 semanas, 26 kilos o más, que aceptes el reto de tener asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer para aceptar este reto es que te comuniques con nosotros a los teléfonos 3122 1190, 3647 1883 o al www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer El Sexto Sentido, por Twitter, @radiomujer 1040, o que nos envíes un mensaje al nuevo WhatsApp. El nuevo número es el 3310 19 07 12, por Instagram, Radio Mujer 1040. Importante es que te comuniques con nosotros si tienes alguna duda al respecto al tema del día de hoy, que es hipertensión arterial, por ser el Día Mundial de la Hipertensión, o si quieres participar en Aceptas el Reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica o nutricional de manera gratuita. Y estamos hablando precisamente de la hipertensión. Hablábamos de cifras que al menos el 50% de las personas que tienen hipertensión no lo saben, y de estas personas que tienen hipertensión y lo saben, al menos el 50% de ellos no lleva un buen control. Pero ¿qué es la hipertensión? La hipertensión arterial, de manera simplista podemos comentarlo, que es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias. Si las arterias se estrechan o se endurecen, que esto regularmente sucede con la edad, posterior a los 20, 30 años, las arterias, las venas empiezan a endurecer y por consiguiente la presión arterial aumenta. La presión arterial está determinada por dos condiciones. Cuando el corazón se contrae o cuando el corazón late se llama sístole, y cuando el corazón se relaja se llama diástole. Importante señalar es que la presión arterial es dinámica, no es estática. Es por ello que una sola toma de presión no hace un diagnóstico. Si se toma la presión y probablemente esa presión esté elevada, no significa necesariamente que haya un diagnóstico de hipertensión. Para descartar de que el paciente sea realmente hipertenso o no, se debe tomar la presión al menos todos los días, en la mañana en ayuno, en total reposo, es decir, acostado o sentado en una posición de reposo, y todos los días debe de ser a la misma hora. Si al menos se toma la presión por unos 15 días y al menos el 50% de las presiones que se tomaron está elevada, hay posibilidades de que sí se sea hipertenso. Importante es de que la presión se debe tomar con aparatos que sean avalados, que sean confiables, y uno de los aparatos que son confiables son aparatos de mercurio. Y importante que para que haga un diagnóstico diferencial si se tiene o no se tiene presión, debe acudir con un profesional de la salud, con un médico. Cuando se tiene duda, inclusive hasta el médico tiene duda si el paciente tiene hipertensión o no, se debe de hacer el diagnóstico por medio de un mapa. El mapa es un monitoreo de la presión arterial de manera ambulatoria. Al paciente se le hace un monitoreo de esa presión durante 24 horas, de tal forma que la presión se está detectando al menos durante media hora. Cada media hora se toma la presión y se detectan ahí los parámetros que tiene el paciente en actividades totalmente normales. Tipos de hipertensión. Es importante señalar que hay diferentes tipos de hipertensión. Una que se llama la hipertensión primaria o esencial, que no se encuentra realmente una causa, y lo que se cree es que conforme vamos incrementando de edad, como señalamos, las arterias, las venas se van endureciendo, y este puede ser un factor precisamente para que la presión incremente. Otra es lo que es la hipertensión secundaria, en la cual realmente sí se encuentra una causa, tales como una lesión en el riñón, puede ser una glomerulonefritis, etcétera, tumores de glándula suprarrenal, defectos congénitos de los vasos sanguíneos, y como efecto secundario de medicamentos tales como los antihistamínicos, que regularmente este tipo de medicamentos son para personas que tienen alergias o personas que tienen o cursan con algún problema de gripe. También los analgésicos y los anticonceptivos se ha encontrado de manera importante que incrementan algunos la presión. Dentro de las causas de la hipertensión arterial sistémica hay factores que no podemos modificar, factores no modificables como antecedentes familiares. Se ha encontrado que cuando uno de los padres tiene hipertensión, al menos del 30
al 50% de posibilidad de que los hijos tengan hipertensión. Pero cuando ambos padres, madre y padre, tienen hipertensión, este porcentaje puede incrementar hasta un 50 hasta un 70%. Es decir, el factor familiar es un factor importante, pero no es un factor determinante. También aumenta el riesgo con la edad y uno de ellos también es la raza. Y dentro de las razas que tienen más hipertensión arterial a nivel mundial se encuentran los afroamericanos, los hispanos y los latinos. Es decir, solamente por el hecho de ser mexicanos tenemos una posibilidad de tener hipertensión. Dentro de los factores modificables, es decir, los que sí podemos modificar, es la inactividad física. Habíamos comentado en programas anteriores que al menos el 58% de la población en México, independientemente de la edad, tiene inactividad física, es decir, que no tiene ningún tipo de actividad física, que no practica ningún deporte, ningún ejercicio. Otro de los factores importantes y determinantes para incremento de la presión es el sobrepeso y la obesidad. Cuando un paciente tiene sobrepeso, tiene una posibilidad del 20 hasta el 30% de tener también hipertensión, pero cuando tiene obesidad, este puede incrementar hasta más del 40% de la posibilidad. El alto consumo de sodio, sobre todo cuando consumimos alimentos industrializados, la malnutrición, tomando como malnutrición que no consuma los alimentos necesarios, es decir, que no tengas 5 alimentos bien balanceados en el día y que tenga deficiencia de algunos nutrientes y sobre todo micronutrientes como vitaminas y minerales. También el tabaquismo es un factor para incrementar la presión arterial, el alcoholismo y el estrés. Pero es importante señalar que la presión arterial es el asesino silencioso porque no da manifestaciones clínicas, no hay signos ni síntomas específicos cuando una paciente o un paciente tiene hipertensión arterial. Es por ello que se le llama el asesino silencioso, porque muchos de los pacientes no manifiestan absolutamente ningún síntoma. Pero vamos a señalar algunos síntomas que el paciente puede presentar probablemente de manera aislada. Uno de ellos y los más importantes que se pueden presentar son dolor de cabeza pulsátil que no cede a los analgésicos. Es decir, si tú tienes dolor de cabeza y has tomado analgésicos y ese tipo de dolor de cabeza es pulsátil, significa que tú sientes como si tuvieras el latido del corazón en la cabeza, hay posibilidades importantes de que tengas hipertensión. Otro es mareos al cambiar de una posición, que significa que si estás sentado y en el momento de que te paras te mareas, o si estás acostado y en el momento que te vas a levantar de la cama y te mareas, puede ser una de las posibilidades o uno de los síntomas que puedes tener precisamente para hipertensión. Algunos pacientes también presentan sangrado por la nariz, pero el sangrado por la nariz solamente se presenta en pacientes que realmente tienen una presión elevada importante. Ejemplo, pacientes que pueden tener una presión arriba de 140-90 y no se han dado cuenta y pueden presentar como primera manifestación sangrado por la nariz. Otro puede ser náuseas o vómitos, nerviosismo o ansiedad, dolor en el pecho, fosfenos, que es ver como lucecitas, y tinnitus, que es escuchar zumbidos. Son dentro de las manifestaciones clínicas que se podemos encontrar en pacientes que tienen hipertensión, pero que realmente no han sido diagnosticados. Importante que cuáles son las cifras óptimas o cuáles son las cifras que podemos considerar que cuando un paciente ya se puede diagnosticar como hipertenso. Las cifras óptimas se señala que es 120-80 más menos 10. ¿Qué significa de 120-80? Si el paciente tiene 110-70 o tiene 130-90, todavía se puede considerar como un paciente que no tiene hipertensión. La normal se puede considerar entre 130-85 y con estos parámetros de presión vamos a una pausa y regresamos. Siete de la mañana, 35 minutos. Estás escuchando el programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, agradeciendo a nuestra productora Rosy Muñoz que está contestando las llamadas
y en cabina al señor Antonio Oregel. El día de hoy estamos desarrollando, precisamente por ser el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, justo el tema de hipertensión arterial, manejo médico y nutricional, y el día de hoy estamos ofreciendo una beca de 26 semanas, 26 kilos o más, para que te comuniques con nosotros. Teléfono en cabina en 3122-1190, 3647-1883, o nos veas por www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer El Sexto Sentido, por Twitter, @radiomujer 1040, y por medio de WhatsApp. El nuevo número es 3310190712, para que nos envíes un mensaje en el cual tú desees participar aceptando este reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita, o para que nos envíes un mensaje de alguna duda que tengas respecto al tema. El día de hoy se está comunicando la señora Adriana Mosqueda. Hola, muy buenos días, muchas felicidades por el tema, muy interesante. Me gustaría mucho poder participar en el reto de 26 kilos, 26 semanas. Peso 90 kilos, mido 1,60, mido de cintura 110 centímetros, tengo 42 años y me interesa principalmente es por mejorar mi salud y evitar alguna enfermedad mayor, elevar mi autoestima por ser ejemplo de mi vida para mis hijos y enseñarles qué importante es cuidar nuestra alimentación. Muchísimas gracias. La señora Adriana Mosqueda participa en Aceptas el Reto. También por teléfono se está comunicando con nosotros Catalina Lemus, también participa. Melissa Saraí Guizar también participa. María Antonia Cheu también participa, y Rosalba Ruiz Victoria nos envió un mensaje: me está costando mucho bajar de peso, pero no hago ejercicio y sé que es por eso, anhelo bajar de peso. Todas ellas participan en el reto, y justo estábamos hablando antes de la pausa de las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente hipertenso, y señalábamos también que al menos el 50% de los pacientes que tienen hipertensión no lo saben porque no se toma la presión de manera rutinaria, se encuentra la presión de manera ocasional solamente cuando el paciente acude a consulta por algún otro motivo. Y dentro de las manifestaciones clínicas que habíamos señalado y que son más importantes son los dolores de cabeza pulsátil, mareo, sangrado por la nariz, náusea o vómito, nerviosismo o ansiedad, dolor en el pecho, fosfenos, que es ver lucecitas, o tinnitus, que son zumbidos en los oídos. Habíamos señalado también cuáles son las cifras óptimas de presión arterial para señalar si se tiene o no se tiene hipertensión, y habíamos señalado que unas cifras de tensión arterial óptimas serían 120/80 más menos 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer precisamente para revertir o controlar la presión cuando ya ha sido diagnosticada? Hay estadísticas que nos señalan que cuando se reduce de peso, se reduce también entre 5 a 20 miligramos de mercurio la presión, es decir, solamente por tener un régimen específico para control de peso, que en este caso vamos a señalar lo que son las características de la dieta DASH, con una reducción de aproximadamente 10 kilos de peso y una restricción también de sodio, de sal. La presión puede disminuir entre 5 a 20 miligramos de mercurio, con reducción de sal hasta 2 a 8 miligramos de mercurio, con moderación del alcohol hasta 2-4 miligramos de mercurio, con adopción de la dieta DASH de 8 hasta 14 miligramos de mercurio, con actividad física, tomando referencia como actividad física, al menos 150 minutos de actividad física semanales, puede disminuir de 4 a 9 miligramos de mercurio. Es decir, que si disminuimos o sumamos lo que es la reducción de peso, aplicar lo que es la reducción también o restricción en el consumo de sodio, la actividad física y la adopción de la dieta DASH, podemos tener un control importante de la presión, inclusive sin tomar medicamentos. No estamos señalando el tratamiento medicamentoso, sino solamente el abordaje de manera nutricional. Es importante señalar que al menos el 70% del control de la hipertensión tiene que ver con el tipo de alimentos que consumimos. Hay pacientes que tienen tratamiento medicamentoso, y ese tratamiento puede ser 1, 2, inclusive hasta 3 medicamentos, pero muchos pacientes le dan
le dan mucha importancia a lo que son la prescripción de medicamentos y creen que el medicamento por sí mismo va a controlar la presión, formando un círculo vicioso. ¿De qué manera? Por un lado, el medicamento controla la presión, pero por otro lado, la alimentación descontrola la presión. Entonces, importante, el 70%, al menos el 70% de la presión o del control de la presión arterial tiene que ver con la alimentación, un 20% tiene que ver con el medicamento y un 10% o hasta un 20% tiene que ver con la actividad física. ¿Cuáles son las sugerencias nutricionales que nos da el método DASH o la dieta DASH? Es para que vayas anotando si eres hipertenso, para que sepas cuáles son las sugerencias. Importante, no es una dieta específica para absolutamente nadie, son solamente sugerencias nutricionales que precisamente la Asociación Americana del Corazón nos señala que este tipo de método es el más recomendable para pacientes que tienen hipertensión o que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Dentro de ellos está primeramente lo que es el consumo de frutas y nos señala que debemos de tener un consumo de frutas de 3 a 4 porciones de fruta distribuidas en el día, tomando como porción, porque también hay mucha confusión en referencia a lo que es una porción de fruta. Una porción de fruta equivalente sería, ejemplo, una taza de fruta en rebanada sería una taza de melón, papaya, piña, sandía. Lo que es propiamente una porción de fruta sería una manzana, una pera, una naranja. De lo que son porciones más pequeñas como guayaba serían dos porciones de 2 piezas de guayaba es lo que hace una porción. De todavía las frutas que son aún más pequeñas como las fresas sería equivalente entre 10 a 12 piezas sería una porción, y de las frutas que tienen más azúcar, tales como lo que es el plátano, sería medio plátano sería una porción. Es decir, si la dieta DASH nos señala que tenemos que consumir entre 3 a 4 porciones de fruta al día, podemos distribuirla de la siguiente manera. Una porción de fruta sería en el desayuno, otra en la comida, otra en la cena, y dejaríamos otra porción de fruta para una colación o un refrigerio. De lo que nos señala la dieta DASH, de las sugerencias que nos dan en relación a las verduras, nos señala que comamos al menos 4 a 5 porciones de verduras al día, y pueden ser verduras tanto crudas como verduras cocidas, puede ser ejemplo como calabaza, chayote, etcétera, sin tomar en cuenta como verduras de consumo libre lo que es la papa, la zanahoria, el betabel, el elote, el chinchayote y la yuca. Esas son vegetales de consumo de manera ocasional. Repito, deben de ser al menos 4 a 5 porciones de verdura al día para considerarlo dentro de las características que nos señala la dieta DASH. Los lácteos deben de ser descremados, leche descremada, yogur descremado, que puede ser 0% o 1% de grasa, pero importante, si es yogur debe ser endulzado con esplenda o debe ser sin endulzar, y debe ser de 2 a 3 porciones por día, es decir, una porción a lo mejor de queso por la mañana, una porción de yogur por la noche y dejar otra porción de lácteo, puede ser como refrigerio a media mañana o a media tarde. También la dieta DASH nos señala que debemos de consumir solamente granos integrales, es decir, está descartado todo lo que es el consumo de harinas refinadas como el pan blanco. Y con esos datos nos vamos a una pausa y regresamos. (7:49 de la mañana, muy buenos días, nuevamente en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. El día de hoy estamos desarrollando el tema hipertensión arterial por ser Día Mundial de la Hipertensión Arterial, y estábamos hablando de la dieta DASH antes del corte, y vamos a dar un poquito de llamadas. El día de hoy se comunica con nosotros, bueno, no dice su nombre, sí dice su nombre, es Carmen Vázquez. Hola,
yo traigo pocos kilos de más, tipo 7, tengo 47 años. Importante para que participes en el reto es 26 semanas, 26 kilos o más, debes de cumplir al menos con la característica de tener mínimo 26 kilos para que puedas participar. Aún así, muchísimas gracias por comunicarse. Otra persona, soy Angélica Hernández, me pueden anotar en el reto por favor, no señala talla ni peso. Te pido de favor que te comuniques nuevamente con nosotros para que nos des talla y peso. Buenos días, doctor, mido 1.54 y peso 138 kilos. Mis huesos son angostos, acostumbro caminar 50 minutos a paso lento, 5 veces por semana. Por mi bajo peso puedo tener problemas de salud a futuro. Bien, perdón, aquí dice 38 kilos, no 138, 38 kilos. Saludos desde Florida, Estados Unidos. Soy anónima y tengo 52 años de edad. Gracias y felicidades por su programa. Bien, también el bajo peso se considera, habíamos comentado al respecto al tema de que malnutrición se considera tanto bajo peso como sobrepeso, y dentro del bajo peso hay manifestaciones clínicas importantes que pueden afectar la salud. También la señora Lucía López se comunica con nosotros y desea participar. La señora Luisa Hernández Martínez, gracias por participar, también desea participar. María Esther Covarrubias, soy diabética, hipertensa, mido 1.63 y peso 86 kilos, también participa. Esmeralda Gutiérrez, de la colonia Lomas del Álamo, pesa 95 kilos y mide 1.50, también participa. Anterior al corte estábamos viendo las características que debe tener la dieta DASH y comentamos al respecto que al menos el control de la presión, el 70%, tiene que ver con nuestra manera de comer. Es decir, que un paciente que es hipertenso y tiene tratamiento medicamentoso ya prescrito por algún médico, pero solamente se toma el medicamento, pero no hace modificaciones en su estilo de vida, tales como la actividad física, que representa al menos del 10 al 20% del control de la presión, y una nutrición adecuada. En este caso, las sugerencias que estamos dando es la dieta DASH, que puede ser inclusive hasta un 50-70% del control de la presión, tiene que ver con nuestra manera de comer. Dentro de la dieta DASH señalábamos que el consumo de frutas tiene que ser de 3 a 4 porciones por día, de verduras de 4 a 5 porciones por día, de lácteos descremados de 2 a 3 porciones por día, de granos integrales, aquí refiere importante integrales, no se pueden consumir harinas que sean refinadas, de oleaginosas, tomando como oleaginosas nuez, almendra, pistache, cacahuate, es 4 a 5 veces por semana, y de leguminosas, tomando como referencia leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo, se debe de consumir de manera moderada, al menos la sugerencia que nos da la dieta DASH es de 2 a 3 porciones a la semana, es decir, consumirlo, ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Una taza de leguminosas, de frijoles, puede ser tanto ya sea en el desayuno o en la tarde, y el tipo de carne que señala la dieta DASH como sugerencia son carnes magras, tomando como referencia como carne magra solamente pollo, pero pollo sin piel, tomando referencia solamente la pechuga o el muslo, y también nos señala el consumo de pescado. Son las sugerencias de la dieta DASH en relación a las carnes magras, y nos señala que de manera muy ocasional se pueden consumir lo que son carnes rojas o carne de cerdo. Gracias a aceites debe de ser de cantidad mínima, y nos sugiere que no se consuman o que se consuman de manera muy ocasional lo que son grasas saturadas como mantequilla, manteca, queso tipo para untar. Ese tipo de grasas se deben de utilizar de manera muy ocasional. Y también una de las sugerencias que nos da la dieta DASH es que el azúcar agregado se debe de utilizar de manera muy ocasional, y en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad lo ideal es sustituirlo, es decir, utilizar solamente sustitutos de azúcar y no utilizar azúcar agregado, y tomando como azúcar agregado lo que es el azúcar refinada, azúcar moscabado, lo que es miel de agave, miel de abeja,
porque hay muchos pacientes que cambian lo que es el azúcar, la cambian por miel y el impacto metabólico prácticamente es el mismo. Dentro de las prohibiciones o los alimentos que la dieta DASH nos sugiere como prohibición o de manera muy ocasional son los alimentos procesados, los alimentos enlatados y empaquetados. Es decir, todo lo que sea de pomo, de frasco, todos esos alimentos que son procesados para pacientes que tienen hipertensión, lo ideal es que no lo consuman. Carnes ahumadas, tocino y embutidos, lo que es jamón, tocino, etcétera, lo deben de consumir de manera muy ocasional o no utilizarlo. Lo que son cuadritos de caldo de pollo, que se utiliza mucho para sazonar la comida, no se deben de utilizar. Alimentos encurtidos como cueritos, pepinillo, chiles, zanahorias, manitas de cerdo, no se deben de consumir. Condimentos como la mostaza, la catsup, salsas de lata o frasco, tampoco se deben de consumir. Lo que son aderezos cremosos como mil islas, blue cheese, etcétera, ese tipo de aderezos que son cremosos no se deben de consumir. Quesos duros como el queso manchego, Oaxaca, Chihuahua y mozzarella no se deben de consumir. En vez de ellos se deben de consumir de preferencia quesos frescos como panela, cottage o requesón. Frituras no se deben de consumir, y menos si son que vienen empaquetados como los churritos, las papitas, las palomitas, etcétera. Salsa de soya o salsa inglesa no se deben de consumir, porque en ocasiones en la comida china, en la comida oriental utilizan mucho lo que son la salsa de soya, y en ocasiones también en las ensaladas utilizan salsa inglesa. Lo que es el glutamato monosódico no lo deben de utilizar las personas que tienen hipertensión, y no agregar sal a los alimentos ya preparados. Importante, hay pacientes que son sodio sensibles y otros que son sodio resistentes. Los pacientes que son sodio sensibles son los pacientes que cuando consumen un alimento que contiene sodio, que contiene sal, de manera inmediata se disparan los niveles de presión. Entonces, importante, si un paciente es sodio sensible, debe de descartar el consumo de sal ya cuando los alimentos están preparados, y moderar el consumo de sal en sus alimentos. Otro factor importante y que a veces no se toma en cuenta es también los alimentos, o en este caso lo que son los líquidos gaseosos como el agua mineral, los refrescos, inclusive hasta los refrescos de dieta también pueden incrementar la presión, ya que tienen un principio activo que es el agua carbonatada, y el agua carbonatada dentro de nuestro cuerpo se metaboliza como sodio, y eso puede hacer que incremente la presión. Antes de terminar, ya prácticamente estamos por terminar el programa, voy a señalar a la persona que fue la ganadora de la beca de Aceptas el Reto del día de hoy. Es la señora Adriana Mosqueda, repito, la señora Adriana Mosqueda. Favor de comunicarse a los teléfonos de oficina, que es 36 32 90 11, 36 32 90 11 en horario de oficina, para que haga su cita, precisamente para que haga el canje y haga válida su beca de Aceptas el Reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Y para los que no fueron afortunados el día de hoy, les pido que participen para la siguiente semana. Y ya yéndonos prácticamente a lo que son las conclusiones del programa del día de hoy, es que la hipertensión es el asesino silencioso. Entonces, importante que al menos, si ya tienes más de 40 años, te tomes la presión al menos una vez al mes, para que veas cuáles son las cifras tensionales que tienes de día a día, y tengas una evolución de la cuestión de la presión, en qué momento puede incrementar ella, porque repito, es un asesino silencioso de tal forma que no nos podemos dar cuenta. También participó la señora Lili Brand, Adriana Mosqueda, Angélica Hernández, participaron también en lo que es el reto del día de hoy. Y importante, los beneficios que obtenemos con la dieta DASH. Señalábamos que dentro de las características que debe tener la dieta DASH nos señala que reduce la presión arterial de 8 hasta 14 miligramos de mercurio, que significa que solamente con tener un régimen alimenticio específico, que en este caso sería la dieta DASH, con las características que anteriormente señalamos, importante, podemos disminuir nuestra presión.
También con la dieta DASH podemos disminuir los niveles de colesterol, en este caso el colesterol malo, que es el LDL, y podemos incrementar el HDL, que es el cardioprotector. Muchísimas gracias, buenos días.